cuando los gráficos no eran lo más importante. Es bastante curioso que exista ciertas personas que piensan que hubo una época en donde los gráficos no eran lo más importante, y que todos jugaban a los videojuegos de por mera diversión, y nunca les llamaron la atención la calidad gráfica de estos. Es decir, para estas personas, la calidad gráfica antes no tenía tanta importancia que hoy en la actualidad. Para ellos, ahora tanto desarrolladores como jugadores de hoy en día, ven la calidad gráfica como algo importante, tanto que solo se concentran en hacer gráficos realistas, y que por eso la mayoría de los juegos actuales son basura y ya no son tan divertidos como los videojuegos de antiguas generaciones. Pero la verdad, ¿qué tan cierto es esta afirmación de que los gráficos no eran tan importante antes? Lo cierto es que esta afirmación es bastante errónea, por no decir que es hasta tonta en cierto sentido, ya que la calidad gráfica en los videojuegos siempre ha tenido un papel bastante importante dentro de esta gran industria. La gente en estas épocas siempre les llamaba la atención la calidad gráfica de los juegos de la época, tanto que entre más realista sea un juego, más personas querían jugarlo. La calidad gráfica en los videojuegos ha evolucionado tanto, que pasamos de tener juegos de píxeles con unos gráficos muy simples, a pasar a tener unos gráficos de píxeles mucho más complejos y detallados en los 80, dando la posibilidad de crear diseños de personajes y entornos con más detalles, y consigo llevaba a que se pudiera hacer también animaciones más complejas, dando como resultado nuevas mecánicas divertidas. No fue hasta la llegada de los años 90, que es donde comenzó a surgir la quinta generación de videojuegos, donde el avance gráfico de estos fue bastante enorme e innovador. Pasamos de tener juegos en 2D a pasar a tener juegos en 3D. Claro, en los años 90 aún no se dejaron de hacer videojuegos en calidad 2D, de hecho en los principios de los 90 salieron grandes títulos en 2D como el primer Sonic, Super Mario Kart, Street Fighter 2, entre otros. Pero entre a mediados y finales de los 90, saldría en el 94 la primera consola de Sony, que sería la PS1, y en el 96 saldría en Japón la famosa y recordada Nintendo 64, un año después saldría para el resto del mundo. Estas dos consolas marcarían la historia de toda una industria, haciendo un gran salto del 2D al 3D. Como era de esperarse, esto provocaría que al final poco a poco la popularidad en los juegos en segunda dimensión, o sea en 2D, cada vez perdería mucha popularidad, haciendo que ya para la sexta generación, donde salieron legendarias consolas como la PS2 y la Xbox clásica, terminarían de hundir lo poco de popularidad que tenían los juegos en 2D. Esto porque desde que salieron los primeros juegos en 3D, la mayoría de los jugadores de la época les llamaba más la atención de videojuegos en tercera dimensión por ser más realistas y con gráficos bastante llamativos e innovadores para la época, a diferencia de los juegos en 2D, que ya eran casi considerados gráficamente obsoletos. Esto por obvias razones, como ya había dicho, la mayoría de los consumidores de videojuegos de la época estaban asombrados por la nueva revolución gráfica de la nueva tercera dimensión en los videojuegos, que rápidamente la gran mayoría de las desarrolladoras de videojuegos comenzaron a sacar títulos en 3D, y estos se convertirían en los próximos juegos más populares de la época. Ya para finales de los 90 saldría grandes juegazos en las consolas de PS1, Nintendo 64, y también en las computadoras personales más potentes de la época, saldrían títulos tales como Mario 64, el primer Resident Evil, Half-Life, Metal Gear Solid, Crash Bandicoot, Silent Hill, etc. Entonces es aquí donde llegamos a este punto. Si tan cierto es esta afirmación de que los gráficos no eran lo más importante en las antiguas generaciones de videojuegos, porque el desarrollo de videojuegos en 2D se han vuelto cada vez menos populares y todo el mundo en esa época se centraban más en juegos 3D. Obvio, un juego en 2D es igual de divertido en uno en 3D, pero aún así la mayoría de muchos jugadores y desarrolladores le tomaron mayor importancia a los videojuegos en 3D. No solo porque tenían nuevas mecánicas de juego y ofrecían un buen contenido, también porque la calidad gráfica tuvo una gran importancia en esta época. La gente le encantaba ver cada vez gráficos más realistas, y es una tendencia que más o menos ha seguido. Claro, existen algunas excepciones, como es el caso del primer GTA que salió en el 97, justo a finales de los 90, donde la mayoría de los juegos populares ya en su mayoría en 3D, pero pese a tener una calidad gráfica bastante simple a comparación de otros juegos de la PS1, que es donde salió este GTA, aún así logró destacar grandemente gracias a sus novedosas mecánicas de juego, ya que le daba mucha libertad al jugador de hacer lo que se le antoje.
Pero ya bastantes desarrolladoras perdieron el interés de seguir haciendo juegos en 2D para videoconsolas de última generación, porque la tendencia principal de estas siempre fueron los buenos gráficos. Siendo la mayoría de los juegos en 2D de la época de los 2000, se desarrollaría en su mayoría en consolas portátiles de la época, como es la Game Boy Advance. Pero sus juegos no eran tan destacables como los juegos de consolas de sobremesa de esa misma época. Curiosamente estaba viendo listas de los mejores juegos de los 2000, y para mi sorpresa la gran mayoría de los juegos que me aparecían, eran de gráficos avanzados para la época. Fueron muy pocos los juegos en 2D que eran buenos y destacables en los 2000, pero la mayoría de estos eran para PC, la cual las PC no eran tan populares para jugar como una consola, pero aún así esta plataforma tenía grandes y buenos juegos de gráficos simples en los 2000, un ejemplo sería Diablo 2. Muchos juegos con gráficos avanzados de la época, también tenía una muy buena jugabilidad y contenido bueno que ofrecer, por eso juegos como GTA San Andreas, Resident Evil 4, Need for Speed Most Wanted, entre otros, han logrado ser muy memorables y hasta la fecha aún se siguen jugando gracias al buen contenido que han ofrecido para su época. Pero seamos honestos, conociendo la mentalidad de los jugadores de las generaciones al cual pertenecen estos juegos, estos mismos no hubieran logrado obtener la misma relevancia que tienen hoy en día si no hubiera sido gracias a la calidad gráfica que ofrecieron en la época. Y es que la realidad siempre fue así, en esta generación cuando salían los trailers de los nuevos juegos para la época, lo que más ha sorprendido a muchas personas es ver el avance gráfico que tenían, y la gente ni probaba los juegos y ya lo tachaban de ser demasiados buenos, ya que durante muchos años siempre existió esto de que, un juego con buenos gráficos es sinónimo de calidad. Es algo que hasta hoy en día aún hay mucha gente que siguen pensando que buenos gráficos es sinónimo de calidad, cosa que el majestuoso Cyberpunk 2077 nos demostró que esta afirmación es una falacia. Puedo llegar a entender que en esta actual generación ha decaído un poco con el pasar del tiempo, saliendo grandes fracasos como lo fue el Cyberpunk 2077. Pero esto no quiere decir que todos los videojuegos actuales son basura solo porque supuestamente vivimos en una época donde los gráficos ahora son lo más importante, pese que los gráficos siempre lo fueron. Y vamos, existe una gran cantidad de juegos con gráficos de última generación que son bastantes buenos, como Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 5, Metal Gear Solid 5, The Forest, Doom Eternal, Resident Evil Village, entre otros. Además, en esta actual industria, también existe otra gran cantidad de juegos que tienen unos gráficos muy simples para los estándares actuales, y aún así tienen una gran relevancia hoy en la actualidad, como es el caso de Minecraft, un juego que es de generaciones recientes, y pese a tener unos gráficos simples, es uno de los juegos más vendidos actualmente. Y eso que también varios juegos en 2D, hoy en la actualidad han logrado destacar enormemente en estas actuales generaciones, como es el caso de Cuphead, que ya hasta tiene una serie de Netflix XD. Y lo mismo también para Among Us y Friday Night Funky, la cual estos dos últimos fueron entre los más populares en el pasado 2021. Y digo, si es verdad que hoy actualmente es la época donde los gráficos son lo más importante, porque juegos tan simples como Minecraft, Cuphead, Among Us, entre otros han logrado destacar enormemente en estos recientes años. Exacto, porque esta importancia en los gráficos actualmente ya va disminuyendo con el pasar del tiempo. La mayoría de los jugadores en la actualidad ya no le dan tanta importancia a la calidad gráfica como se le daba hace más de 15 años atrás. Y los juegos que aparecen en esta imagen, no solo fueron excelentes juegos por su jugabilidad, sino también fueron pioneros en la gran mejora gráfica que reflejaron para su época. Fueron estos los juegos que impulsó enormemente al desarrollo de más juegos en tercera dimensión porque fue una tendencia principal. Por la cual esta imagen se contradice totalmente. La cual se nota claramente que el creador de dicha imagen fue una persona que agarra la nostalgia de manera muy seria. Pero ahora quiero contestar la siguiente pregunta. ¿Los gráficos son realmente importantes? Puede ser un depende. Digo, esto puede ser de opiniones muy divididas, es decir, que para algunos sí sean importantes, y para otros no lo son, pero en mi opinión sería un depende. Pero dejarlo bien en claro, pese que la importancia gráfica siempre jugó un gran papel importante durante años en esta industria, aún así para hacer un buen juego entretenido, no es necesario obligatoriamente hacer unos gráficos realistas. Ya que lo más fundamental para que un videojuego sea entretenido de verdad, se tienen que tomar en cuenta dos factores, que son la jugabilidad, y el buen contenido.
Por eso Minecraft es un juego bastante exitoso, gracias a su jugabilidad y contenido. Pero esto no hace que los gráficos realistas no sean de importancia para un juego. Pues seamos sinceros, un juego con buenos gráficos es bastante bonito y llamativo. Pero para que esta clase de juegos sean exitosos y no terminar como el Cyberpunk, deben de cumplir los dos factores fundamentales para que un juego sea bueno. Que eran la jugabilidad y el buen contenido, como había dicho. Al fin y al cabo, los gráficos realistas son útiles para videojuegos que se quieren centrar en una trama y ambiente más realista, la cual no tiene nada de malo, y grandes títulos como Red Dead Redemption 2 ha sido toda una obra de arte en este sentido. En fin, soy Chris Char, y nos vemos hasta la próxima. Chao.